del planeta, donde se habla mucho de lo que dejamos atrás, ¿no? Dejamos atrás, en realidad, la pandemia. ¿Qué quedan traumas de todo eso? De haber perdido muchas cosas, del valor simbólico que ha tenido la pandemia y la pospandemia, o la posguerra, ahora, ¿no? Que se está hablando ya de una guerra entre Ucrania y Rusia, y de lo que está pasando también con los incendios, por ejemplo, los que tuvimos hace poquito tiempo atrás en Corrientes y que dejan también efectos colaterales una vez que pasa todo eso. Bueno, de esos interesantes temas vamos a hablar con la doctora Inés Vidal, que tiene una función didáctica en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA, y está en línea para charlar con nosotros. Inés, muy buen día, te saluda Osmar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Escuchaste la introducción, Inés, que le dimos a esta conversación contigo, creo, ¿no? Sí. Acabo de escuchar y agradezco en especial el esfuerzo que están haciendo ustedes por crear estos encuentros o diálogos, porque necesitamos todos, individualmente y socialmente, el unirnos en estos espacios como grupales, comunitarios, para reflexionar sobre estas situaciones que nos atraviesan, ¿no? Claro. Es algo que va más allá del esfuerzo individual solitario, Hmm. necesita realmente este espacio solidario. Exacto. Bueno, y hacíamos estos planteos, ¿no? Donde parece que estamos como elaborando duelos por la pandemia, ahora por la guerra, qué sé yo, los incendios hace poco tiempo atrás. Bueno, a veces son tragedias que se suscitan por la naturaleza o por lo que sea, pero resulta que tenemos que elaborar cosas que nos pasaron y que nos dejan realmente pérdidas. Es así, ¿verdad, Inés? Es exactamente así. Estabas mencionando situaciones muy diferentes Sí. y sin embargo todas tienen en común una cualidad traumática que vos lo mencionaste antes también, ¿no? Es un impacto de una masividad que rompe nuestro modo de vida, nuestro hábitat y eh, va, por eso yo insistía en el trabajo social, porque va más allá de los esfuerzos individuales. El, me parece que resumís perfectamente cuando anunciás la idea de situaciones traumáticas, este carácter en común Mm. de situaciones tan distintas, ¿no? Como un incendio, la pandemia que nos atraviesa todavía, y la amenaza de guerra como situación de catástrofe que amenaza perder los límites o el control. Eh, Todas tienen en común, y acá paso a hablar desde mi terreno profesional, digamos, de clínico, todas tienen en común esta dimensión de ataque a la salud individual y social, porque rompen todas las barreras de protección, insisto, ¿no? Claro, Si claro. pensamos en la salud mental como un flujo vital que permanentemente en cambio, pero dentro de ciertos parámetros y límites, Mm. la magnitud de estos impactos rompe esa posibilidad de autocontrol, ¿no? Sí. Y estábamos preparados para resolver, ya sea colectivamente o individualmente, estas situaciones, porque la pandemia apareció de un día al otro, Inés. Y bueno, y todavía estamos ahí, en veremos, ¿no? Parece que sí, pero estamos ahí. Se da esta paradoja, ¿no? Porque por un lado apareció Sí, bruscamente. sí. Por otro lado, si revisamos los antecedentes, ha estado hasta anunciada la aparición de una pandemia, hasta en sus detalles pareciera, hasta en la localización. Me refiero a que A ver. el riesgo, el riesgo de que hubiera un salto viral desde una especie a otra, desde los animales al ser humano,
estaba anunciado por la Organización Mundial de la Salud, Mm, o Bill Gates, a nivel de sus mensajes sí, mundiales, sí, anunciaba hasta con fechas la aparición de la es pandemia. cierto, sí, Así que una reflexión de por qué no supimos prever, protegernos, por qué no responder a este llamado desde la realidad, sobre todo en un momento en que el comienzo de esta guerra nos enfrenta nuevamente con el horror y con eh, el impacto de podremos volver a repetir los errores. sí. Eh, Mm. podremos volver a buscar solucionar nuestros conflictos en la humanidad a través de la destrucción. Claro. ¿Es esto un destino? ¿Podemos salir? Mm. Sí, a mí particularmente lo de la pandemia me dejó una frase que la uso mucho cada tanto, ¿no? La muerte se puso de moda y ahora esto también vuelve a ser como una cuestión de ponernos muy cerca, ¿no? La finitud, ¿no? Que tenemos como seres humanos. Y estábamos como demasiado relajados en esa cuestión. Y de pronto ahora no, ahora es una convivencia permanente con la muerte, sea por la Es pandemia, por... exactamente así, exactamente así. Si yo te cuento con respecto a, tratando de compartir mi experiencia clínica en el Sí, por consultorio, favor, sí, es, es esta convivencia con el desamparo, con la realidad del sufrimiento y de la muerte, como una realidad que irrumpe, ¿no? Que mm, nos atraviesa. sí, Eh, que es como si hubiera cambiado nuestro esfuerzo por acompañar a los pacientes, porque ya no es solo ayudar en un análisis a resolver conflictos personales, a descubrir fantasías inconscientes, es es como si no es como, la realidad exterior irrumpió, ¿no? Hay sí, un real traumático que está, que vos lo definís, ¿no? Es la presencia de la muerte como una amenaza palpable. mm, sí. Y nos hemos acostumbrado a eso, pero también se habla de la nueva normalidad. ¿Existe esa nueva normalidad, Inés? ¿Va a existir? ¿La vamos a vivir? Según lo que entendamos por normalidad, Claro, está bien. en este momento es una situación de esfuerzo permanente en el cual no acabábamos de empezar a crear la ilusión de superación de la pandemia, de, de un cierto grado de protección, más allá de los miles de vidas que ha producido. Pero no acabamos de empezar a reconectarnos con el afuera, que aparece esta situación de horror que, que despierta las fantasías más primarias, las angustias más primarias que son universales, ¿no? Insisto, en la vivencia de desamparo, de inermidad, de lo que implica no tener referentes, de la incertidumbre de qué es lo peligroso, qué no. Mm. Este, A ver, ¿estás ahí, Inés? sí, sí, te Ah, escucho. perdón. No, no, Sí, está bien. Me encanta que existan estos silencios porque no es que haya un problema en la línea, sino que nos permitimos reflexionar. Y eso está buenísimo. Porque se habla tan rápido todo el tiempo en los medios que a veces un silencio es probablemente un problema de línea. Y no es ese el caso, sino que estamos pensando. Eso está buenísimo también. exactamente. Creo que es este primer nivel que tenemos todos al alcance de unir nuestras capacidades de reflexión, Y sí. de apoyo mutuo. Mm. Vos hablas mucho de tu consultorio. ¿A qué tipo de pacientes has atendido en este último tiempo? Con todo esto que hemos enumerado, ¿no? Pandemia, bueno, cambiaron los hábitos
tanto sea para nacer como para morir. Un nacimiento ya no es lo que era antes, una honra o un funeral también ya se ha convertido prácticamente en algo que se vive remotamente y no presencialmente, la virtualidad. Vos en tu consultorio, ¿cómo te manejaste con estas cuestiones? Bueno, nuestro consultorio y la clínica cambió totalmente, ¿no? Porque pasamos bruscamente, como vos decías antes, con la pandemia, a trabajar a distancia por distintos medios. Eh, por suerte, con recursos que mostraron una efectividad, me refiero a tener que renunciar a la presencialidad, pero con recursos que demostraron que podíamos seguir trabajando a pesar de. Claro. Pero qué es lo que he visto, cuál es mi experiencia? Eh, Trabajo con adolescentes y con adultos, Ah, cada uno de acuerdo a su etapa de vida y a su historia personal vivirá estas situaciones traumáticas de modo distinto. Por eso yo rescataba que lo que sí es común a todos, porque es inevitable, es lo inexorable, es la angustia frente a la amenaza, con esas vivencias que son tan primarias de inermidad y que en circunstancias normales, como vos decías antes, pueden ser mantenidas a cierta distancia. Eh, una cosa es saber de la muerte, otra cosa es vivirla en este contacto mm, permanente. claro. Y se habla mucho Eh, también, sí. Inés, de que determinadas franjas etarias sufrieron o padecieron más la pandemia. ¿Vos qué mirada tenés sobre eso? ¿El adolescente fue el más perjudicado o esto arrasó de cabo a rabo con todos nosotros, tengamos la edad que tengamos? Yo creo Por tu que experiencia, ¿no? Ujú. a todos nos atraviesa y en todos deja cicatrices, en todos Ah, deja marcas. Igual que nos horrorizamos frente a los bombardeos de que en un día destruyen la construcción de años, mm, también en nuestra vida emocional, ¿no? Es como si estos embates destruyen el ámbito de cuidado y de protección, por ejemplo, que ha implicado un esfuerzo permanente familiar para criar y proteger a las nuevas generaciones, ¿no? Y de repente claro. se ven invadidas y arrasadas, ¿no? Mm, ¿Cómo puede una criatura y un adulto de repente tener que asumir que el afuera, la salida a la calle, el contacto físico es peligroso? claro. Este, Cómo vivir el duelo de no poder abrazarnos y tocarnos y como Mm, querernos como siempre. sí, sí, sí. Em, Pero en cuanto a diferencias, te diría que, por sí. ejemplo, eh, eh, cómo vivirán nuestros hijos, nietos esta situación y cómo la viven eh, las personas mayores que en su historia en su propia vida o en la generación previa han atravesado la guerra, tiene por supuesto eh, características muy distintas, porque estamos hablando de heridas y de duelos que no se superan en una sola generación. Claro. En nuestro país, Mm, nacido desde la inmigración, las marcas de la muerte de abuelos antepasados resurgen en el material, en las angustias de nuestros pacientes, el recuerdo de lo ya vivido por otras generaciones, es impresionante cómo se revive. claro, Eh, claro. entonces, por supuesto que cada situación requiere un acompañamiento absolutamente singular y diferente, Mm, este, de acuerdo a su historia, de acuerdo a la situación familiar, etcétera. claro, claro. Y Inés, en tu actividad terapéutica,
¿Se quemaron muchos libros con todo esto que ha pasado? ¿A vos se te quemaron muchos libros particularmente? Muchos en el sentido de, en el sentido, si entiendo bien tu pregunta, A de ver, una necesidad de crear eh, nuevas como formas herramientas, de sí, nuevas herramientas, sí, formas de aproximación, recursos sí, distintos. Este, va a parecer contradictorio lo que voy a decir ahora, a ¿no? ver, Pero esto, que es una respuesta ante la emergencia, en otro sentido, es parte de nuestra tarea, pero es estimulante el claro, que no convertirnos en un pensamiento muerto, con claro, claro, los claro. cambios que introducen nuestro pensamiento son fundamentales. Así que miremos las dos caras, porque se habla mucho de la cultura de moderna como el horror de la caída de los referentes, de no tener puntos de apoyo, ¿no? Como vos Sí, decís, de los libros caídos. sí, sí. Y Y no veamos es también así. el otro lado, Claro, ¿no? Si podemos reaccionar con un impulso vital, ¿no? De recreación permanente. sí, sí, totalmente. Y en eso entran las redes sociales y la inmediatez, lo instantáneo, esa Exacto. necesidad de que todo suceda ya mismo y bueno, esos procesos reflexivos de los cuales hablábamos, ¿no? Que a veces un breve silencio en la radio implica que el otro piense que hay un problema en la línea, ¿no? Que se cortó la comunicación. No, es que el otro está pensando. Simplemente eso. Muy, Sí, muy interesante, sí, sí. Inés, conversar con vos en este día tan especial. Yo no sé si a vos te gusta que te feliciten en el Día de la Mujer, si lo conmemorás, lo celebrás, y si estás orgullosa de ser mujer, en definitiva. Por un lado, sí, un festejo compartido, por otro lado, sabemos que también se recuerdan Claro, las situaciones sufridas, son las dos caras de la fecha, ¿no? claro, claro, por eso. Sí. Sí. Acá estábamos analizando justamente con mis compañeros de trabajo que, bueno, hay colegios ahora de acá de Necochea, de nivel Mm. secundario, que decidieron adherirse a un paro por el Día de la Mujer, ahora a mitad de la jornada didáctica de la mañana. Bueno, Mm. son cosas nuevas, ¿no? Que están apareciendo, ¿no? Como adhesiones y que probablemente terminen con que esto sea realmente un día absolutamente reflexivo o no, en lo laboral, en lo profesional, en lo educativo, de aquí al próximo 8M, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo el movimiento feminista, Ujú, la conciencia de lo que implica, es un ejemplo princeps de esta posibilidad de cambio de la cultura, ¿no? ujú. De no fijeza, Está, pero en el buen sentido, ¿no? claro, claro, claro. Queda mucho camino por andar. La verdad que siempre es un gusto hablar con ustedes. Lo digo porque no sos la primera que sale al aire de la institución de ustedes y realmente nos parece sumamente interesante que ustedes se presten al diálogo desde la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, APDEVA. ¿Vos sos terapeuta, Inés, o sos médica clínica? Eso no me quedó claro, es lo único que te tengo que preguntar. Yo soy médica de formación original y después hice mi formación en la carrera psicoanalítica. Ah, bien, bien, En bien. este momento atiendo regularmente pacientes, pero además tengo mucho trabajo institucional, docente. Así que Qué desde bueno. el lado institucional agradezco la participación, ¿no? Nos interesa estar en contacto con el afuera permanentemente, sí. Sí, está buenísimo. Para nosotros también es Sí. muy importante. Te saludamos desde acá, desde Necochea, que tienen un día de sol hermoso, a orillas del mar, del río. Vos estás en la capital, ¿verdad? En Cava. Yo estoy en la capital, en un día de sol también, pero sin esa belleza del mar, ¿no? Claro, Sí, bueno, sí, sí. No entremos en comparaciones porque creo que no. salís perdiendo. Salís perdiendo. Te mandamos un gran saludo, Bueno, Inés. Muchas gracias, ¿eh? bueno, igual para ustedes. Hasta pronto.
Hemos conversado con Inés Vidal. Ella es médica, psicoanalista e integrante desde la función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Y estuvo en esta Mañana de los Mares aquí en el 97.3.